El Hospital de las Sombras. El Hospital St. Michael's había sido una institución de renombre por más de 100 años. Los pasillos, aún llenos de historias y de voces lejanas, guardaban secretos oscuros que pocos se atrevían a conocer. Aunque había sido modernizado, algunos rincones conservaban una atmósfera inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido en las paredes antiguas. Nadie sabía con certeza cuántos pacientes habían pasado por allí, pero algo era seguro: los que morían en este hospital rara vez se iban. David había comenzado a trabajar allí como médico residente hacía solo un par de meses. Al principio, el hospital le parecía como cualquier otro, lleno de rutinas diarias, turnos largos y pacientes cuya recuperación dependía en gran medida de las habilidades del personal. Sin embargo, con el paso de las semanas, algo extraño comenzó a suceder. Una noche, mientras hacía su ronda nocturna, David se detuvo frente a la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes allí se encontraban en estados críticos, algunos en coma, otros luchando por sus vidas. De repente, una de las luces de la sala parpadeó brevemente, y David, acostumbrado a los fallos eléctricos, siguió caminando. Sin embargo, al pasar por la puerta de la habitación 213, algo lo hizo detenerse en seco. En el interior, un hombre de aspecto demacrado y pálido estaba sentado en la cama, mirando fijamente hacia la ventana, a pesar de estar completamente inmóvil. David frunció el ceño, ya que el paciente en cuestión había estado en coma desde su ingreso, y el monitor mostraba signos de actividad cerebral nula. Se acercó a la cama para revisar los registros del paciente, cuando de repente el hombre giró la cabeza hacia él. No tenía ojos, solo dos profundas cavidades negras que parecían absorber la luz a su alrededor. David sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero rápidamente se recuperó. Debe ser una alucinación, pensó. Miró nuevamente al monitor. El hombre seguía muerto. Sin embargo, las sombras en la habitación parecían moverse a su alrededor, susurrando palabras que David no podía comprender. Sintiendo una presión creciente, David salió rápidamente de la habitación. Su respiración se volvió entrecortada mientras pasaba por los pasillos desiertos, ahora sumidos en una oscuridad más profunda de lo habitual. Intentó tranquilizarse. Había estado trabajando mucho. Tal vez la fatiga estaba comenzando a afectarle, pero algo dentro de él le decía que no estaba solo. Esa noche, la extraña sensación no lo dejó en paz. En cada pasillo, en cada habitación, sentía que algo lo observaba, que algo lo seguía. A las 3 de la mañana, cuando regresaba de otra ronda, escuchó lo que parecía un susurro cercano. Volvió a girar sobre sus talones, pero no había nadie. Sin embargo, el pasillo frente a él parecía estar más largo de lo normal, como si se extendiera interminablemente. De repente, vio una figura al final del pasillo, una silueta que caminaba lentamente hacia él. Aunque no podía distinguir su rostro, sentía una presión creciente en el pecho, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. La figura no parecía humana, pero algo en ella le resultaba extrañamente familiar. A medida que la figura se acercaba, David pudo distinguir los rasgos del rostro y con horror se dio cuenta de que la figura era él mismo, pero con un aspecto mucho más pálido, con la piel arrugada y sus ojos vacíos. Su corazón comenzó a latir con fuerza y antes de que pudiera moverse, la figura desapareció en la oscuridad. David comenzó a sentirse atrapado en una pesadilla, sin saber si lo que veía era real o si su mente le jugaba trucos. Decidió hablar con otros miembros del personal, pero cuando lo hizo, se encontró con un silencio incómodo. Nadie hablaba de lo que ocurría en las noches de St. Michael's. Nadie quería mencionar las visitas nocturnas. Con el paso de los días, David se dio cuenta de algo aún más aterrador. Las personas que morían en el hospital nunca realmente se iban. Sus sombras seguían rondando los pasillos y las apariciones comenzaron a volverse más frecuentes. A menudo veía figuras desvanecidas en los rincones oscuros o escuchaba pasos pesados en las escaleras vacías. Lo que más aterraba a David era que las apariciones no se limitaban a los pacientes fallecidos. Algunas veces, las figuras que veía eran miembros del personal, pero siempre los encontraba observándolo desde lejos, con ojos vacíos y expresiones que mostraban una mezcla de tristeza y desesperación. Cuando preguntaba por ellos, se enteraba de que habían muerto mucho antes, en circunstancias extrañas y nunca explicadas. Un día, mientras recorría el hospital en su turno nocturno, David llegó a la unidad de psiquiatría, un ala del hospital cerrada desde hacía años. La puerta estaba entreabierta
y un escalofrío recorrió su cuerpo al escuchar susurros provenientes de su interior. Sin pensarlo, entró. Dentro, las paredes estaban cubiertas de manchas negras y extrañas figuras grabadas en el yeso. Los pacientes que alguna vez habían estado allí parecían haber desaparecido, pero algo seguía allí, algo que no podía ver. De repente, sintió una mano fría sobre su hombro. Al girarse, vio una figura encapuchada, pero no pudo ver su rostro. El aire se volvió espeso y la figura comenzó a hablar en susurros que se filtraban en su mente, diciendo cosas que no quería escuchar. Ellos siempre vuelven, David. No importa cuántos mueran, siempre vuelven.